Libertad, libertad, libertad. Estamos viendo esta situación, ¿no? En Venezuela, pues ayer, domingo 3 de mayo, se proclamó una marcha liderada por María Corina Machado, no solamente a nivel nacional en Venezuela, sino también a nivel internacional, pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela. Marchas por los presos políticos en todo el mundo. Esto que estamos viendo ahí en pantalla es en Chile, pues también marcharon en Argentina y en otras ciudades, en otros países grandes del mundo, luchando por la libertad, pidiendo la libertad de los presos políticos. Hoy está con nosotros y vamos a hablar de esto, de los presos políticos y de la situación en Venezuela, con Dignora Hernández, exdiputada y expresa política, quien pasó casi 2 años detenida en el Helicoide. Hola Dignora, Diana Bermúdez te habla, ¿cómo estás? Muy bien, Dayana, muchísimas gracias por la oportunidad a ti y también a The News, porque una ventana para expresar lo que vive Venezuela y todo lo que ha significado este régimen tiránico es una oportunidad para que el mundo nos conozca y nos siga respaldando. Claro que sí. Dignora, yo quiero empezar por tu historia personal. ¿Cómo se sobrevive después de haber estado presa 2 años en una cárcel, como bien conocemos, con lo peligroso y con lo arbitrarios que son, ¿no? En el helicoide, ¿cómo se sobrevive a eso? Es muy importante la pregunta y antes de responderla, Dayana, quiero comentarte que mi historia, aunque se cuente en este momento en primera persona, no es Ujú, solamente mi historia, ujú, es la historia de un país que ha visto el exilio, que ha visto la clandestinidad, que ha visto la persecución y que en mi caso ha visto el cautiverio, pero que también ha visto la pérdida de vidas de ciudadanos que solamente hemos buscado restablecer el Estado de Derecho, ciudadanos que sabemos que tenemos el legítimo derecho de convertirnos en una nación libre. Y pues cuando señalo esto es para decir que todos los venezolanos hemos pagado un alto costo por la libertad y que el mío solamente ha sido uno más de los precios que he tenido que pagar. Sobrevivir al cautiverio, quizá hay que vivirlo, hay que recordar y remontarse para decir que en el helicoide y en cualquier cárcel de Venezuela el tiempo no transcurre en horas cronos, en días, en meses, ujú. sino en sucesos. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijeron? ¿Qué nos va a suceder? Es la incertidumbre hecha presencia, es la angustia y solamente hay que valerse de las fortalezas espirituales, familiares, en la convicción del país que deseas para saber que el cautiverio se puede resistir y se puede enfrentar cuando las ideas están claras y la solidez está en el alma. Ujú. Después de todo lo vivido, ¿crees que Venezuela puede llegar a vivir un proceso de transición y recuperar la democracia? Sabes, esa es una de las preguntas más hermosas que me han hecho porque inclusive si no fuera posible, siempre valdrá la pena apostar por la libertad, ofrendar lo que se haya que ofrendar, porque la libertad es inherente al ser humano y cuando se pierde es que te das cuenta que inclusive estando afuera, Venezuela no tenía libertad, Venezuela Ujú. no tiene aún libertad, Venezuela es una inmensa jaula. Entonces no solamente lo vivido vale la pena, Dayana, sino que además Venezuela va caminando hacia la libertad, que aun cuando estas fases, a mi parecer, y al parecer de mucha de la familia de los presos políticos y también de los caídos, se ha dilatado, entendemos que se están dando pasos firmes para que la transición no falle. Cuando salí del helicoide, yo siempre he dicho que salí un domingo 8 de febrero y que Ujú. mi vida se convirtió en un eterno domingo. Fui muy feliz, pero mi felicidad no tenía que ver con mi libertad física, tenía que ver con la libertad de Venezuela, que estoy convencida que la estamos conquistando, que la vamos a alcanzar y que el próximo domingo de euforia, si Dios permitiera que coincidiera en domingo, va a ser el de la libertad de Venezuela. Claro, Dayana, vamos a lograr la libertad, pero lo vamos a lograr porque los venezolanos así lo hemos decidido. ¿Tú piensas que el mundo está mirando lo suficiente, está poniendo sus ojos lo suficientemente necesario a Venezuela y lo que está ocurriendo ahí?
Siempre lo que haga la comunidad Ujú. internacional, los medios de comunicación como ustedes, a quien no me cansaré nunca de agradecer. Yo supe, estando en cautiverio, que The News y que otros medios hermanos fueron nuestra voz cuando no la tenía, pero es que además también ustedes tenían a sus connacionales acá. Hoy aprovecho y pido un inciso para saludar y solidarizarme con los familiares del doctor Germán Giuliani, preso político también del sistema argentino, que nunca debió estar preso y por quien también pedimos pronta libertad. Y por supuesto que toda la atención que nos da el mundo, la comunidad internacional, no es tanto como la que nosotros quisiéramos, pero sí es definitiva, porque el mundo comprendió que en Venezuela reinaba un régimen tiránico, criminal, narco, que además se hizo del poder y que en Venezuela no había una presidencia legítima, había Ujú. una mafia en el poder y todavía esa mafia tiene resquicios en el poder y por eso nunca todo el apoyo que ustedes nos den, perdón por lo que voy a decir, podría ser suficiente porque se Claro. trata de defenestrar un sistema. Le pedimos aún más a The News, aún más a los medios internacionales y por supuesto a la comunidad internacional que tiene que dejar de ser un buzón de quejas para convertirse en un agente de acción. Lo de Venezuela nunca debió ocurrir porque tenemos 27 años alertándolo. Si bien muchos de nuestros jóvenes no conocieron la libertad, algunos que éramos jóvenes para ese momento, tenemos 27 años de nuestras vidas. Comenzamos casi que 34 y ya hoy sobrepasamos los 50. También perdimos un tiempo útil en el buen sentido de la palabra para Ujú. producir, pero nunca es tiempo perdido el que se lucha por la libertad. Hoy vemos manifestaciones alrededor de todo el mundo, ¿no? Ayer estábamos nosotros transmitiendo aquí Chile, Argentina también, hay una diáspora venezolana muy grande viviendo aquí en la Argentina que salieron a manifestar. ¿Tú crees que esta forma de que los venezolanos salgan y que venezolanos y por supuesto gente de diferentes países salgan a manifestar es positivo y puede atraer un cambio real en Venezuela? La presión sí funciona. Ujú. No solamente es positiva este tipo de manifestaciones, es que además es hermosa Ujú. porque es un ejemplo de ciudadanía. Allí estamos los que pedimos la libertad para los más de 500 presos políticos, civiles, militares y un adolescente que están presos en las mazmorras del régimen. Y fíjate cómo lo estamos haciendo, Dayana, y que el mundo se entere con la bandera, con la firmeza de la voz, porque nosotros no tenemos más armas que nuestra voz, nuestra convicción y nuestra valentía. Nuestra lucha con el régimen que ha imperado en Venezuela ha sido una lucha de corazones contra balas. Ellos disparan, ellos apresan, Ujú. ellos persiguen, ellos corren a la gente de su patria y nosotros con nuestra bandera la ondeamos en el mundo y decimos que Venezuela está preparada para darse un gobierno legítimo y es por eso que también hemos pedido que se legitime un proceso institucional que permita la reinstitucionalización del país y Ujú. que eso no es otro que a través del voto, que a través de la democracia. Y estamos pidiendo que exista unas elecciones en Ujú. Venezuela, porque si bien en este momento entendemos que por tema de transición no puede asumir la presidencia don Edmundo, que fue electo democráticamente por la soberanía popular en Venezuela, menos aún podría quedarse una persona que es remanente del sistema, que también fue responsable de las presiones políticas y que realmente no tiene voluntad de cambio como la vio o como sucedió con la ley de amnistía, que mantiene todavía una selección con a quien se le aplica amnistía y a quien no, y que mantiene en su casa con un grillete a un magistrado prestigioso, a un ex magistrado Ujú. de la República, como es el doctor Perkin Rocha, un hombre de leyes. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar varias veces a su esposa y la verdad es que es bien arbitrario todo lo que le sucedió a él y por supuesto a otros presos políticos. Dignora, yo quería preguntarte también qué piensas, ya que mencionaste ley de amnistía y demás, ¿qué piensas del interinato de Delcy Rodríguez y de que, por ejemplo, Diosdado Cabello todavía está en el poder? Entendemos que solamente las mafias tienen la capacidad de desmontar a las mafias. Ellos son los que saben qué es lo que tienen en el país, cómo armaron a la población, qué fue lo que hicieron, cómo destruyeron. Y tienen muchas personas a quienes ellos sencillamente le han dado órdenes para inclusive al mejor estilo cubano denunciar a sus vecinos. Entendemos que Ujú. ellos tienen que desmantelarse a sí mismos y en ese sentido estamos de acuerdo. No obstante, también hay que hacer referencia a lo que tú bien señalaste,
este sistema híbrido en este momento que habla de paz, con cinismo, con ironía, Ujú. pero que olvida que la paz es hija de la justicia. Es un grupo de personas que pretenden lavarse la cara, maquillarse. Creo que este sistema tiene que ser muy breve y también hay que entender que el comunismo obra de la siguiente manera. Ellos simulan democracia, ellos toman las estrategias y los métodos de la democracia para hacerse del poder. Ellos ofrecen paz, pero es la paz de los sepulcros, la paz del cautiverio, pero inmediatamente que consiguen una oportunidad, ellos nuevamente asaltan el poder, se enquistan en ellos para a través del fraude y de los andamiajes de extorsión electoral que han creado, tales como los fraudes con las máquinas y con las autoridades a conveniencia que ponen en el CNE y los fraudes como las cajas CLAC de extorsión electoral, de extorsión social, perdón, que juega con el Ujú. hambre de la gente. Este tipo de sistema comunista, populista, se reconfigura y si se les da un mínimo de oportunidad, ellos asaltan el poder. Es por ello que es importante que la palabra interina sea realmente interino y si se puede cambiar por brevísimo tiempo, mejor. Sí, porque además ese interinato se le venció. Se supone que ella debía haber estado únicamente 90 días y ya lleva más de 100 días en el poder. Dignora, también quería preguntarte, ¿qué es lo que está pasando con los que están presos todavía, con los presos políticos que están recluidos en estos centros en Venezuela? Bueno, sucede, Dayana, que en Venezuela los presos políticos somos fichas de cambio. Ujú. A los presos políticos se nos cosifica. Sencillamente se nos convierte en un objeto y este sistema tiene el interés, como te comentaba antes, de perpetuarse en el poder, de reconfigurarse. Cuando Hugo Chávez, lamentablemente digo por sus familiares, que porque a la larga pues es un ser humano que merece también respeto y más cuando ya está fallecido, cuando Hugo Chávez muere, pensábamos algunos venezolanos que las cosas podían cambiar y resulta que fue peor. Llegó Nicolás Maduro desde el 2014 a la fecha. La ONG Foro Penal señala que hubo más de 19.000 detenciones en Venezuela por razones políticas. A la fecha permanecen 500 y ya la misma interina tiene sus propios presos y sus propios perseguidos. Yo debo denunciar que ayer estuve en la concentración de San Felipe, Estado Yaracuy, me correspondió leer la proclama a favor de la libertad de los presos políticos de Venezuela y durante todo ese tiempo tuve una persecución en caliente del organismo que me apresó, denominado Ujú. SEBIN. Ujú. Estuvieron en el área, cubrieron la actividad, me tomaron fotografías, me grabaron caminando, siguieron el vehículo donde me desplacé, pues ya la misma Delcy tiene su sistema de persecución y es que sencillamente ella formó parte de este mismo proceso. De allí pues que la insistencia es para que ya cese lo que tenga que cesar y la amnistía solamente sirvió para dar una simulación de lucha, entregar algunas amnistías, pero sencillamente limitar otras. Por ejemplo, en el caso de mi organización política, 20 Venezuela, los miembros de la dirección nacional del partido, como el doctor Perkin Rocha, que se mantiene todavía en un cautiverio en este momento en su casa, en el caso de mi persona y también en el caso de Henry Alviares, no nos ha sido otorgada amnistía. Nosotros estamos todavía ante la posibilidad que se nos abra un juicio y un proceso. Entonces, este sistema sencillamente funciona así porque te quiere mantener silenciado y Ujú. quiere usar el miedo como herramienta. Lo de ayer en mi caso, y sé que sucede con otros compañeros, Ujú. no fue más que intimidación para decir lo que ya te pasó, te puede volver a pasar porque Mm. sencillamente nosotros no hemos cambiado. Claro, y sí, porque ustedes no van a cambiar su forma de pensar, ¿no? Sabemos que políticos, estos presos políticos por únicamente pensar diferente. Dignora, hablemos de los días en los que estuviste detenida. ¿Qué situaciones te marcaron ahí adentro? O algo que hayas visto en otros presos políticos que te hayan marcado, que nos puedas contar? Bien. Fueron 690 días. Ujú. Yo resumí que pues 690 días en cautiverio, en mi caso particular, se resiste con Dios, Ujú. con el abrazo de la familia, con el saludo de los amigos, con el amor a la patria y con el sueño que se tiene para ella, que es libertad. Entonces Dios, familia, amigos, patria y libertad fueron mis pilares. No fue muy distinto en el resto de mis compañeros.
quienes somos creyentes, orábamos juntos, eso me marcó. Pudimos rezar en algunas ocasiones juntos, había una hora para oración. Allí no se puede mantener rutinas porque tú no eres dueño de tu vida, Ujú. eso me marcó. Me sentí en algunos momentos que podrían deshumanizarme porque para llevar al sol, salir al sol, te van a buscar. Yo he hecho una comparación que es como que si tú fueras, y que me disculpen porque a mí me encantan los animalitos y los honro mucho, pero es como que si tú fueses la mascota de alguien. Ese Mm, alguien va, te busca, te uniforma, porque teníamos un uniforme, Dayana, de presos. Teníamos además un número, un código por el cual nos llamaban. Un día nos sacaron de la celda con armas largas, nos esposaron y nos tiraron en una cancha y nos marcaron cual campo de concentración nazi en las manos. Yo recuerdo, no se me puede olvidar nunca que me pusieron el número 2. Ese día me sentí muy vulnerada, me levanté. Recuerdo mucho una amiga cristiana que ora muchísimo, esto me marcó y nos acompañó y nosotros a ella, pues que somos católicas, ujú, y recuerdo a mi amiga gritar desde su cama en un ataque de pánico: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo doblo rodillas ante ti? ujú. Si yo te oro todos los días, Señor, ¿con qué yo dejo mi muchachita? Eso me ha marcado mucho. Las madres en el helicoide hay mujeres invisibles porque este sistema se traga también a quien bien le sirve, y hay profesionales que en algún momento no les sirvieron para algo y están presas y tienen más tiempo que nosotros. Yo vi entrar y salir gente del chavismo y posiblemente hasta más maltratados que a mí. Muchas cosas me marcaron para bien, para reconocer al otro, para reconocer también que hay custodios y que hay comisarios y que hay gente buena que sabían que no debíamos estar allí, pero que lamentablemente decían que no podían hacer nada. Eso no los exime de las responsabilidades que puedan tener en un futuro, porque cuando una mente maquiavélica decide tu secuestro, hasta el cuidador debe responder por ello. Sin embargo, entendí que había gente que no quería lo que estaba haciendo. Perdóname por lo extenso, pero es que no quería dejar por fuera Ujú. algunos momentos que fueron para mí icónicos. No, 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 está súper bien que nos puedas más o menos ilustrar, ¿no? Esos días terribles que pudiste haber vivido ahí. ¿Qué impacto tiene este tipo de presión psicológica, ¿no? Y emocional en los detenidos? Mira, eso depende mucho de cómo cada quien decida vivir su proceso. Ujú, Es muy duro. Yo vi gente rebasarse emocionalmente. Yo vi, Dayana, personas ujú. enloquecer. Yo sostuve conversaciones con personas que me di cuenta rápidamente que no estaban siendo coherentes con el planteamiento. Yo conocí personas, Dayana, que creyeron que en algún momento, o lo hicieron, su mente les hizo creer para evadirse, que estaban en un centro de rehabilitación porque se sentían muy enfermos, y esas personas llegaron a decir: pronto nos van a dar de alta. Y eso me hizo llorar porque yo estaba muy clara que yo lo que estaba era presa. Entonces, cada quien lo va enfrentando con las herramientas que tiene. En mi caso particular, yo debo agradecer que aunque tuve una crisis de fe, Ujú. eso me duró solamente un día, que mi fe en Dios es inquebrantable y sabía que no me iba a abandonar, que tenía un partido político que es 20 Venezuela con las convicciones claras, que no se iba a quebrar por la libertad y que iba a continuar. Y si en ese momento yo debía morir y debía ofrendar mi vida, sabía que la libertad de Venezuela iba a llegar porque María Corina Machado no iba a soltar el timón Ujú. y que lo íbamos a lograr, y para mí ya eso era suficiente para vivir o para morir dentro del helicoide. Y finalmente, porque soy una profesora de historia y no conozco, no soy una experta, pero sí entiendo la vocación totalitaria de los sistemas, y recordaba muchísimo el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que él señalaba pues que no son las condiciones, sino las decisiones que el hombre tiene, y la mujer, por supuesto, lo que marcan la diferencia. Yo decidí mantenerme libre de alma, libre de convicción. Yo entré en el helicoide por mis convicciones, me mantuve en el helicoide
político gracias a mis convicciones y salí con mis convicciones. Ujú. Dignora Hernández, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio y por mostrarnos, ¿no?, la realidad de lo que vive Venezuela y de lo que viven los presos políticos hoy. Gracias por estar con nosotros, Dignora. Gracias a ustedes, Dayana, y le pido a The News, a la comunidad internacional, no nos suelten la mano, todavía lo necesitamos y los vamos a necesitar siempre. Muchísimas gracias.